Buenas tardes, soy Emilia Hernández y en esta ocasión hablaremos de mujeres en el transporte público de Torreón. Empezaremos por hablar de la movilidad de cuidado, esta definición asignada por la española Inés Sánchez para explicar cómo es que nos movemos las mujeres y por qué nos movemos de esta manera. Las mujeres, en la mayoría de los casos, realizamos viajes encadenados debido a las actividades asociadas al trabajo reproductivo, actividades relacionadas al cuidado del hogar y de sus integrantes. Generalmente son personas dependientes, niños y adultos mayores, a diferencia de los hombres que tienden a realizar viajes pendulares en traslados directos de ida y vuelta que generalmente son del hogar al trabajo y viceversa. Me encantaría que empezáramos analizando el Plan de Género de Transport for London 2007-2010, en donde se analizaron los patrones de viaje de las mujeres partiendo de la premisa de que las diferentes formas de vida o actividades que tenemos hombres y mujeres condicionan también la forma en cómo utilizamos el transporte. Por ejemplo, tener un hijo en la escuela hace que el número de viajes de una mujer aumente en un 23%, que mujeres con hijos menores de 5 años tienen 87% menor probabilidad de conducir que un hombre, o que las mujeres tienen 25% mayor probabilidad de efectuar paradas en sus viajes, que generalmente son paradas para llevar a los niños a la escuela o para realizar compras o para satisfacer las necesidades que se tienen en el hogar, entre otros motivos. También de este estudio se rescata que las mujeres realizan en promedio 15% más viaje que los hombres. Estos viajes son principalmente caminando y en autobús. ¿Y por qué son en caminando y en autobús? Pues porque a diferencia de los hombres que tienden a hacer viajes más largos, las mujeres son viajes más cortos, pero son paradas de manera consecutiva. Entonces son viajes cortos y encadenados, como mencionábamos, por diferentes motivos, a diferencia de los hombres, que son viajes pendulares, viajes directos, pero con trayectos más largos. ¿Cómo es que nos movemos? Si analizamos los motivos de traslado en Torreón, por ejemplo, los traslados para ir a la escuela, si se fijan, por géneros no hay mucha diferencia. El modo de traslado más utilizado es la caminata, superando en 30%. Le sigue el vehículo y el transporte público. Esos tres modos concentran la mayoría, el 90% de los movimientos. Si se fijan, entre hombres y mujeres no hay mucha diferencia en el uso de estos modos de traslado, y pues predomina la caminata porque comúnmente en las escuelas, al menos las públicas, se encuentran en radios de servicio cerca de la población. Son radios, están accesibles a las personas. A diferencia de los traslados al trabajo, el trabajo se encuentra distribuido en la ciudad de manera aleatoria. Por eso, a pesar de que pues se sigue usando la caminata, baja muchísimo en proporción y se tiende a usar medios motorizados, aunque sea sustentable. El transporte público no deja de ser un medio motorizado. Se usa en proporción el automóvil, en mayor proporción el automóvil o el transporte público. Hay ahora sí una diferencia significativa entre los usos de transporte con respecto a los géneros. Por ejemplo, en los traslados en vehículos motorizados, pues predomina el uso de este sistema por parte de los hombres. El 41.43% de los hombres se mueven en este modo de transporte, a diferencia de las mujeres, en donde se utiliza mayormente el transporte público. Y pues de aquí surge, o esto explica por qué analizar el transporte público con un enfoque de género. Porque como lo mencionaba la encuesta intercensal de 2015, en Torreón este es el modo de transporte más utilizado. El 40.08% de las mujeres lo considera su principal opción de transporte. ¿Por qué el transporte público? Pues el transporte público pertenece al conjunto de actividades que se denominan estratégicas. Recientemente, con motivo de la contingencia, hemos visto muchos comentarios de por qué no se detiene el transporte público, si concentra muchas personas, si puede ser un foco de infección. Pues es importante entender que el transporte público es imprescindible para el funcionamiento de la economía, que no solamente nos permite movernos, sino que además facilita el acceso a sistemas de salud, a escuelas, a trabajos y a nuestros hogares. Entonces se convierte en un servicio de necesidad
básica y por lo tanto tiene que estar en funcionamiento. En América Latina y el Caribe, más del 50%, bueno, este es dato del BID, en donde menciona que más del 50% de los usuarios del sistema de transporte público son mujeres. Entonces, es importante que se considere la perspectiva de género al momento de diseñar el sistema de transporte público, al momento de estar en funcionamiento. Se deben de considerar las necesidades que tenemos las mujeres. Y pues se podía analizar el transporte público desde muchos ámbitos, desde la seguridad, desde el confort. En esta ocasión la analizaremos desde la tarifa. ¿Cuál es la tarifa que existe en Torreón? Pues la tarifa es un modelo de tarifa única. Con única me refiero a que al momento de acceder al sistema se realiza un pago único independientemente de la distancia que se recorre y es válido solamente en ese viaje, en esa ruta y en ese ramal. Si se baja, se tiene que volver a hacer el pago y pues si recordamos, mencionábamos, los traslados de las mujeres son encadenados, son viajes encadenados, entonces si se baja del sistema y se vuelve a acceder, se tiene que volver a pagar. A partir de esta tarifa única que mencionábamos, se derivan 3 esquemas tarifarios. Una tarifa general, una tarifa prepago y una tarifa preferencial para estudiantes y adultos mayores. La que mayor se utiliza es la tarifa general, usada por el 86.41% de las usuarias y usuarias del sistema de transporte público de Torreón. Le sigue en proporción la tarifa preferencial para estudiantes y adultos mayores, que esta es la que tiene el menor costo y es usada por 12.19% de los usuarios y usuarias. Y la tarifa menos usada, pero también es una tarifa preferencial por usar el sistema de prepago Ecobús, es la tarifa prepago que es usada por el 1.40% de los usuarios. Como hemos visto, pues no existe en sí un incentivo económico para que las mujeres, a pesar de que somos el 50% de los usuarios y el 40% de las mujeres lo considera su principal modo de transporte, pues no hay un incentivo económico para que sigamos usando el transporte público. Entonces, ¿qué incentiva o desincentiva que las mujeres usen el transporte público específicamente en el Torreón? Y me encanta esta imagen porque explica, pues también porque las mujeres optan por otros modos de transporte que pudieran ser más caros, pero que al final garantizan su seguridad, y es esta leyenda de niños caminando pagan pasaje. Esto no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres que acceden al sistema de transporte público, mujeres y hombres que acceden al sistema de transporte público cargando un niño, cargando mandado o cargando incluso 2 o 3 niños. Esto pues limita el uso del transporte público, lo desincentiva. ¿Por qué? Pues porque si yo voy a subir el camión para ahorrarme 13 pesos cargando a mi niño, arriesgando mi seguridad, porque consideremos que las condiciones de confort del transporte público, los escalones para acceder, los puntos en donde se accede, no siempre son los más seguros, los más cómodos, pues si pienso 2 o 3 veces usar el sistema de transporte público. Entonces, como menciona Inés Sánchez Madariaga, la movilidad asociada al trabajo de cuidado, a la movilidad de cuidado, no ha sido típicamente integrada en el diseño de transporte público. Se tienen estas estrategias que con el objetivo de capturar más dinero, como el obligar a que si uno sube caminando se pague, pues desincentiva que las mujeres usemos el transporte público. ¿Qué se ha hecho en otros lugares? Por ejemplo, en Corregidora Querétaro, el año pasado, 2019, entró en vigor el transporte movilidad vecinal. Es un transporte gratuito, exclusivo para mujeres y niños. Se conforman de 8 camionetas tipo van que fungen como herramienta para que los lugares que no tienen la cobertura suficiente de transporte público o en donde el transporte público tarda mucho en llegar, pues puedan las mujeres moverse de una manera más fácil y segura, y ha tenido comentarios muy favorables. Entonces, ¿qué se podría hacer en Torreón? Llegar a un esquema de tarifa o tarifa gratuita para mujeres, pues es debatible, se tiene que analizar muy bien, pero por lo pronto se podría proponer tarifas reducidas o promocionales que faciliten a las mujeres el uso del transporte público, como la tarifa de trabajo. Este esquema tarifario diseñado
para que aquellos que utilizan el transporte público habitualmente tengan una tarifa menor a la tarifa base, y se implementa principalmente para apoyar a usuarios captivos o regulares del sistema de transporte público, o tarifas para infantes, en donde se permite que los niños menores de cierta edad, 5 años por ejemplo, tengan tarifas o gratuitas o reducidas hasta en un 50%. Estos esquemas es importante mencionarlos, que benefician no solamente a las mujeres, sino a los concesionarios, los benefician en un largo plazo, ya que crean un hábito de uso del transporte público, siguen manteniendo a esos usuarios cautivos del transporte público y tienen un impacto en la ciudad. ¿Por qué? Porque fomentamos el uso de un sistema que es sustentable, fomentamos que no se opte por la motorización, que sea el transporte público una opción viable. Esto reduce los automóviles que hay en la calle, el tráfico, el impacto ambiental que puede tener un automóvil, y esto a la larga contribuye a la ciudadanía. Entonces es importante considerar cómo nos movemos las mujeres en el transporte público y qué opciones se pueden dar para que más mujeres utilicen este sistema y que tenga una mejor calidad. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.